Es mediodía, son las 11 en Canarias. Gobierno y sindicatos destacan que los datos del paro de 2022 son una muestra del funcionamiento de la reforma laboral, Antonio Martín. Sí, en ambos casos subrayan los buenos datos en el conjunto del año, con 280.000 parados menos y casi 500.000 de nuevos empleos, aunque el ritmo de diciembre ha sido más lento que en otros años. Joaquín Pérez Rey es el secretario de Estado de Empleo, Agustín Martín, portavoz de Comisiones Obreras. Como el año de la gran transformación, en el que hemos cerrado con la cifra de paro más baja de los últimos 15 años. Hemos realizado durante 2022 9 millones menos de contratos temporales que los que hicimos en 2019. Los datos del paro que se han conocido hoy son positivos, consolidan una tendencia de mantenimiento de un empleo de calidad, un empleo donde los contratos indefinidos están aumentando en porcentajes como nunca se han visto en nuestro país. La ministra de Hacienda destaca que el Partido Popular haya anunciado que no va a votar en contra del nuevo paquete de medidas anticrisis. María Jesús Montero acaba de referirse a este asunto en Sevilla. Se han instalado tanto en el no por sistema que la noticia, el titular, es que el Partido Popular no va a votar que no. No sabemos lo que va a votar. No han dicho todavía que vayan a votar afirmativamente al decreto ley. Y si son los promotores de esa idea, porque entonces tienen duda a la hora de votar. Más cosas. La Policía Nacional ha liberado a 17 mujeres que estaban siendo explotadas sexualmente en Bormujos, en la provincia de Sevilla. Los detenidos las mantenían en una situación de esclavitud. Informa desde allí Elena Carazo. Sí, las mujeres procedentes de distintos países llegaron a Sevilla engañadas por un trabajo que no era tal. Las trasladaban a una casa prostíbulo de la que muchas no habían salido desde entonces. Las obligaban a trabajar todos los días las 24 horas si era necesario, viviendo hacinadas. Sara Talabán, portavoz de la Policía Nacional. En la casa prostíbulo, las víctimas vivían hacinadas en una habitación de 5 metros cuadrados. Eran obligadas a tener relaciones con las drogas y a trabajar las 24 horas del día. Son 8 personas detenidas, hombres y mujeres, se encuentran ahora en libertad con cargos. 5 de ellos contaban con antecedentes por delitos de prostitución y contra los derechos de los trabajadores, entre otros. Los trabajadores de los ferrocarriles del Reino Unido están en huelga hoy para exigir una subida salarial. La empresa les ofrece un 5% en un país donde la inflación supera el 10%, informa Álvaro Zamarreño. La mayoría de trabajadores han secundado la convocatoria de 5 días de paro que reducirán significativamente los servicios ferroviarios en el país hasta el próximo domingo. Los ferroviarios se unen a otros grupos como enfermeras, personal de ambulancias, correos o aeropuertos y aduanas que recurren a la huelga para presionar por una mayor subida de salarios. Aunque las propuestas de subida y la petición de los sindicatos varían según los sectores, en todos ellos aspiran a que al menos compense la inflación de 2022, la mayor en 4 décadas. Recuerdan que la crisis anterior provocó una congelación de salarios que ha dejado a muchos trabajadores en una situación de precariedad. Las negociaciones están lejos de conseguir un acuerdo según el organismo responsable de la red ferroviaria británica, con el gobierno soliviantando a los sindicatos con una propuesta de ley de huelgas, justo en el momento en que más conflictos laborales tienen abiertos desde la época de Thatcher. Y después de la visita hoy de un ministro israelí de un partido ultraderechista a la explanada de las mezquitas, el primer ministro palestino acaba de acusar a Israel de tener un plan para que la mezquita de Al-Aqsa se convierta en un templo judío. Jamás ha calificado además la visita de provocación y avisa ya de un posible incremento de la confrontación con Israel. Y nos queda la información del deporte. Paco Jo, buenos días. Buenos días, Antonio. Noticia de última hora. La Liga de Fútbol Profesional acaba de presentar denuncia por los cánticos racistas que el jugador del Real Madrid, Vinicius, sufrió en el último partido de Liga que disputó en Valladolid. La denuncia se hace ante el comité de competición y se amplía a los juzgados de instrucción de la ciudad castellana por si se considera delito de odio contra el jugador del Real Madrid. El Real Madrid, que juega hoy Copa del Rey ante el Cacereño en su estreno en la competición, se disputa ese encuentro a las 9. Es el más llamativo de cuantos se juegan, que tienen también en el choque entre primeras del Español y Celta un duelo destacado. Fuera del fútbol, malas noticias en el Dakar. En el transcurso de la tercera etapa, Carlos Sainz ha sufrido un pinchazo que le ha hecho dejarse 33 minutos con respecto a los primeros en la general. Tampoco buenas en baloncesto, donde un jugador del Baxi Manresa de la Liga CB, Olo Muyiva, se ha visto involucrado en un accidente de tráfico en el que ha dado positivo con 0,82 en el control de alcoholemia, según informa el club en un comunicado que tacha de conducta inaceptable la de su jugador. Aunque el jugador noticia en el baloncesto es uno de la NBA, Donovan Mitchell. En los Cavs ha anotado hoy 71 puntos en la victoria del equipo de Cleveland ante Chicago. Es la segunda anotación más alta del siglo tras Kobe Bryant y se puede decir que lo que ha hecho Donovan Mitchell hay equipos enteros que no logran en un partido. Es todo, sigue hoy por hoy con José Luis Sastre. La información actualizada al minuto en nuestra página web en cadenaser.com. Cadena Ser. Servicios informativos. Hola, Javier Casal.